¿Aló? Estos abogados Lima Metropolitana, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un nuevo decreto, el decreto legislativo 1459, escarcelación de los presos que están por omisión a la asistencia alimentaria. ¿Qué ha sucedido? Este decreto legislativo trata sobre la conversión automática de la pena para las personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Qué significa? Que significa que las personas que están por omisión de asistencia familiar, es decir, aquellos que no han pagado sus pensiones de alimentos, ha llegado esto, ha llegado hasta un juicio penal y de ese juicio penal han tenido una pena de prisión efectiva y ahora están cumpliendo esa pena de prisión efectiva, esas personas pueden acogerse a esta ley para salir de la cárcel. ¿Qué significa en términos técnicos? Que esa pena privativa de la libertad que tienen por la cual están en la cárcel por ese delito de omisión a la asistencia familiar por no pagar la pensión de alimentos, esa pena se puede convertir automáticamente en otra pena, que sea una pena alternativa, pero que no sea una pena de cárcel. Pero de que hay pena, pero no es de cárcel, por eso tienen que salir de ahí. Eso significa. Cuatro puntos. Ok, tienes que ver acá cuatro puntos. Uno, para esto tienes que hacer el pago íntegro de la reparación civil. Esa reparación civil está en el proceso penal. Cuando los condenaron a cárcel, colocaron también dentro de la pena, de la conclusión, del fallo, colocaron también el monto de reparación civil que tienen que pagar al alimentista. Eso tienen que pagar íntegramente. Dos, la sola certificación del pago íntegro de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en el que solicitan la conversión, ¿no? O sea, cuando piden su descarcelación, piden salir de la cárcel. Eso es el pago íntegro de la deuda alimenticia. Eso ya no está en el proceso penal, eso está en el proceso civil de alimentos. Y tienen que pagar el pago íntegro, dice. ¿Qué significa? Significa que si tu liquidación te han liquidado solamente hasta julio del 2019, no tienes que pagar julio de 2019, pero aparte tienes que pagar la deuda no liquidada. O sea, tanto la liquidada como la no liquidada. El juez ya te dijo, de tanto a julio de 2019 es tanto dinero que tienes que pagar, con intereses y todo. Eso es lo que tienes que pagar. Pa, ya. Está bien, eso lo pagas y ya pagaste hasta julio. Pero tiene que ser el pago íntegro. Significa que aun cuando no haya liquidado agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, aun cuando no haya liquidado eso, no hayan pedido esa liquidación de esos meses, igual tienes que pagarlo. Tienes que pagar ese monto. Si te pusieron por monto 200 soles, tienes que pagar 200 soles por cada mes. Hasta terminar, hasta el momento en que has solicitado la conversión. Si en abril has solicitado la conversión, ¿no? Entonces hasta lo que tienes que pagar en abril. Hasta ahí tienes que pagar tu, tu deuda alimenticia. Es así. ¿Te das cuenta? Según como te hayan dicho que tienes que pagar la deuda en el juicio de alimentos. Según eso sabes cuándo tienes que pagar, qué día te toca pagar. Es ahí. En base a eso haces el pago de la deuda de alimentos. ¿Entiendes? O sea, ya tenemos uno, pagas la reparación civil del proceso penal, pagas la pensión de alimentos del proceso civil. Hasta ahora, hasta el monto de hasta cuando has pedido ya tu conversión. Ya. Ahora la tercera parte es la siguiente. Esos pagos el juez lo va a revisar y no es necesario que haya audiencia. O sea, no es necesario que vayas donde el juez, que haya una audiencia y comiences a explicar tus pagos, ¿no? Ya no es necesario una audiencia, sino que se hace automáticamente en la oficina del juez y lo hace el mismo juez, ya sin mediación de las partes del proceso. ¿No? Es así. Ya. El cuarto punto, tienes que hacer, tienes que emitir una declaración jurada, señalando la dirección del domicilio o residencia habitual donde vas a morar al momento de salir del establecimiento penitenciario. Eso es una declaración jurada que diga dónde va a residir saliendo de la cárcel. ¿Dónde va a residir? O sea, son cuatro puntos. Pagas la reparación civil, toda la deuda alimenticia, esperas la certificación que va a hacer el juez del pago, sin audiencia, ¿ya? Eso es automático, y
no te olvides, declaración jurada señalando dónde vas a residir. Es atento a esos 4 puntos. Otra cosa más, el tema de la atención automática. Se extiende automáticamente a otras solicitudes. Si hay gente que ya pidió que le conviertan esa pena de cárcel en otra pena que no sea de cárcel y por lo tanto salgan ya de ahí, si hay gente que ya lo pidió antes de este decreto, tiene que acomodar su pedido a este decreto. Se acomoda a este decreto. O sea, si has pedido tu conversión automática y has pagado solamente los montos ya liquidados de tu proceso de alimentos, tienes que acomodar este decreto y pagar también las deudas no liquidadas. ¿Mm? Si has pedido tu conversión automática y has pagado solamente toda la deuda alimenticia, pero no la reparación civil del proceso penal, tienes que acomodar tu petición y pagar también, presentar tu recibo de la reparación civil. ¿Mm? Es así. O sea, si te ha faltado uno de estos requisitos de acá, o si uno de estos requisitos no está completamente este, cumplido, entonces tienes que llenarlo a cabalidad. ¿Te das cuenta? Tienes que revisar todo eso. ¿Ya? Es así. Ahora ya darán después una normativa para los abogados, para que los abogados puedan revisar y puedan saber cuánto es el pago y todo eso, ¿no? Ya darán, ¿no? Porque esto hay que revisar en el juicio penal y el juicio civil. Si es que tienes los actuados de ambos juicios, mucho mejor. ¿Te das cuenta? Bueno, esto es todo por hoy. Esto es Abogado Lima Metropolitana. Recuerda, 967-212-476. 967-212-476. Saludos.